¿Alguna vez te has preguntado qué son los ángeles? ¿Fueron creados, no creados? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué existen? Pues el día de hoy daremos respuesta a ese interrogante. Cordial saludo, mis amigos de este maravilloso canal, de este proyecto Buscando la Verdad y algo más. Y hoy vamos a hablar de los ángeles como una de las doctrinas verdaderamente sanas para entender, comprender a la luz de la Biblia, ¿sí? Como dicen otras doctrinas anteriores, el único y suficiente libro que puede abrirnos una luz clara, precisa y concisa sobre este tema. Vamos a ver que los ángeles no son Dios, ¿sí? Hacia atrás no fueron eternos, pero sí lo serán hacia adelante, en la eternidad venidera. Y también vamos a ver que son mensajeros y ministradores del bien de parte de Dios. Génesis 19, 1 al 3 nos dice algo muy importante. Al anochecer los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí, en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Algo muy importante es que los ángeles son espíritu, no son seres humanos, no están sometidos a lo mismo que básicamente las leyes de la materia, sino que son espíritu, pero pueden tomar forma humana, ¿sí? Pueden tomar forma humana para X o Y propósito que Dios los haya enviado. ¿Sí? Eso lo vemos a lo largo de la Biblia, lo vemos allí con Gedeón, lo vemos allí con Manoa y su mujer en el tiempo de los jueces, lo vemos en muchas partes de la Biblia que, como siempre les digo, con que les traiga dos citas bíblicas es suficiente para entender la verdad a la luz de la palabra. Sí, porque si traemos todas las citas bíblicas, acá duramos una semana en esta sola doctrina y no es el caso. La idea es que podamos avanzar, hacernos conscientes, afianzar nuestra doctrina y destruir o sacar de nosotros las doctrinas que no son verdaderas, que no son verdaderamente acorde a la palabra. En segunda parte vamos a ver que son creación de Dios. Es decir, los ángeles no vienen con Dios desde la eternidad, sino que fueron una creación, una obra creada, si fuera de nuestro tiempo, obviamente. No estamos hablando de hace 2000, 5000 años, sino fuera de nuestro tiempo. ¿Sí? Eso pues lo sabremos quizá en la eternidad, cuando ya estemos con el Señor. De lo contrario, pues no es posible predecir, pero sí la palabra nos lleva a entender esa parte. Y vamos a ver otra cita bíblica, como es Lucas 15:10, que dice, de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. ¿Qué quiere decir? Que también son emocionales. No aceptan adoración, eso lo vemos a lo largo de Apocalipsis, lo vemos en los tiempos de Daniel, lo vemos en los tiempos de algunos profetas, el ser humano, pues ante lo grandioso, ante lo majestuoso de ellos, pues generalmente tiende a adorarles, y ellos no aceptan adoración porque la adoración, como lo vimos en la doctrina número 1, es solamente para Dios. ¿Sí? La adoración es solamente para Dios. Son siervos de Dios, están plenamente a su servicio y son de Dios. O sea, Dios los creó, pues le pertenecen a Dios. La pregunta, ¿cómo son? ¿Sí? ¿Cómo son ellos? La vemos en Apocalipsis 22, 8, 9, que nos dice, yo Juan soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Pero él dijo, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este libro. Adora únicamente a Dios. Acá nos explica exactamente eso. ¿Sí? Soy siervo de Dios, adoro a Dios igual que tú, soy un siervo de Dios igual que tú. ¿Sí? Entonces, básicamente en esa, digamos, en el nivel, ¿sí?, de gloria,
o de honra, hablemoslo así, estamos básicamente a un mismo nivel con los ángeles, pero solo los hijos de Dios, solamente los que han creído en el mensaje de Jesucristo, como dice ahí, los que obedecen lo que está escrito en este libro, ¿sí? Y no todo el mundo, o sea, no toda la raza humana, sino solo los que son llamados y son aceptados por medio de creer en la obra finalizada de Cristo en la cruz como sus hijos. Son inmortales, o sea, no mueren. Y eso lo vemos en básicamente Daniel 7, 9 al 10. Dice, observé mientras colocaban unos tronos en su lugar, y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas, y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le servían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Sí, aquí nos habla de los que son siervos de Dios, que están básicamente en el reino de Dios, ¿sí? Y que les sirven a Él. Y obviamente vamos a ver unas virtudes, o por así decirlo, como labores que ellos desarrollan, pues a favor básicamente de nosotros, los seres humanos que cumplimos un propósito pues en la tierra. No tienen sexo. Algo muy importante, ¿sí? Algo muy importante, ya que, bueno, esto descarta muchas teorías. Yo espero que tú en tu mente, mientras me estás escuchando y estás revisando conmigo, ojalá, estos textos bíblicos, vayas sacándote de tu mente teorías, cosas que no vienen a la verdad y a la luz, sino que son teorías de hombres, algunos de ellos psíquicos, algunos de ellos filósofos, algunos de ellos con supuestas experiencias paranormales del tercer, del cuarto tipo, qué sé yo. Entonces, no, simplemente que vayas afianzándote en la verdadera y sana doctrina. Lucas 20, 34 al 36 nos dice, Jesús respondió, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra. Pero en el mundo que vendrá, o sea, en la eternidad, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán, ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En ese sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Sí, no tienen sexo y son inmortales. Eso es importante irlo sabiendo de una vez. Ahora, aquí vamos a ver algo muy importante y algo que se ha prestado a muchas interpretaciones y comprensiones. ¿Cómo se clasifican los ángeles? Y lo vamos a ver directamente con una calificación que se prestó para una confusión en lo que es los testigos de Jehová acerca del ángel del Señor. Sí, acerca del ángel del Señor. Vamos a ver qué dice Génesis 21:17. Nos dice, pero Dios escuchó llorar al muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo, Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Sí, aquí nos habla del ángel de Dios. En Gedeón, con Gedeón, como lo decía hace un momento, en Jueces 6, 22, 24. Sí, con los padres de Sansón en Jueces 13, 18 y 20, 22. Y Abraham en Génesis 22, 11. El ángel del Señor, generalmente cuando está en mayúsculas, salvo algunos quizá de pronto errores en la traducción, se refiere básicamente a mismo Jesucristo, ¿sí? Casi en todas partes, no en todas, hay algunas excepciones de las cuales no voy a entrar acá porque sería muy profundo el video, pero yo quiero que tú entiendas lo siguiente. Cuando se habla casi siempre del ángel del Señor, o es un ángel enviado directamente por Dios por una misión específica, pero en muchas partes de la Biblia se refiere a Jesucristo. A Jesucristo, ¿sí? El ángel de Jehová, el ángel del Señor, el ángel de Yahvé, se refiere a Jesucristo. Hay 62 ocasiones en que se usa la frase ángel de Jehová o el ángel del Señor en la Biblia. Como digo, son tantas que no podemos abarcar ni siquiera unas pocas de esas. Ya abarcamos acá las que les acabé de nombrar, que tú puedes ir a la Biblia y buscarlas, pero en su mayoría, como digo, se refiere a mismo Jesucristo. Vamos a ver el rango de arcángel. ¿Sí? Está el ángel del Señor, que básicamente en la mayoría de pasajes es Jesucristo, ¿sí? El Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Luego viene básicamente lo que es un arcángel, que es como, hablámoslo, comparémoslo aunque nos quedamos cortos, pero comparémoslo como en los reinos terrenales, como el general del ejército, ¿sí? El general del ejército, que es como un príncipe, pero a la vez es parte de todo lo que tiene que ver con las huestes de ángeles.
es gobernante o es básicamente el general. Judas 1.9 nos dice, pero ni siquiera Miguel, uno de los ángeles, ¿sí?, más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Judas 1.9 y en Lucas 1.19 dice, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, fue el que me envió a darte esta buena noticia. Entonces se clasifica certeramente a Miguel como el jefe de ángeles, ¿sí? Y eso lo vemos en Apocalipsis también, Apocalipsis 12, ¿sí? Y también Gabriel. Gabriel hay algunos debates de que sí, de que no, pero bueno, aparece también como en un nivel similar al de Miguel, Gabriel, entonces también se deduce que también sería un arcángel, con una misión diferente a la de Miguel, que es como las huestes de batalla, pero más o menos al mismo nivel. Otra clasificación que existe dentro de la angelología es básicamente los serafines, que son básicamente seres ardientes. Y eso lo vemos en Isaías 6.1.3 que nos dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el cuerpo, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Sí, entonces son como seres ardientes y se describen de algunas maneras bastante extrañas que de pronto no viene al caso poder entenderlas mentalmente, solo el que las vio las entendió, sí, porque hay imágenes que uno ve que no es posible transmitirlas en palabras, especialmente las vistas en el mundo espiritual. Sigue lo que son los querubines, y acá yo creo que la palabra querubín te suena bastante, ¿no? Porque sabemos que Satanás era un ángel de rango querubín. Entonces vemos en Ezequiel 10 que dice, son ángeles de elevada posición, están en el trono de Dios. Eso es importante, si están cerca de Dios, cerca de su trono. Salmo 99.1 nos dice, el Señor es rey, que tiembla en las naciones, está sentado en su trono entre los querubines, que se estremezca toda la tierra. Éxodo 25:22 nos dice, allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación, entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Salmo 81 nos dice, te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José, oh Dios, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria. Ahora vamos a ver algo muy importante y solamente te voy a dar la cita bíblica porque para que nos detengamos a estudiarlas gastaríamos muchísimo tiempo. Vamos a hablar de su carácter, el carácter de los ángeles. Básicamente son obedientes, eso lo vemos en Salmo 103:20 y 1 Pedro 3:22. Son poderosos, ¿sí? Tienen poder, eso lo vemos en Salmo 103:20. Son reverentes, o sea, son como se dice, valga la redundancia, como educados en término humano, ¿sí? Como verdaderamente respetuosos, ¿sí? Nehemías 9:6, Apocalipsis 7:11-12, o sea, no tienen orgullo, ¿sí? A pesar de su poder no son orgullosos, ¿sí? Son sabios, ¿sí? Son sabios. Eso lo vemos en 2 Samuel 14:20, 1 Pedro 1:12, Mateo 24:36. Y son humildes, ¿sí? 2 Pedro 2:10, 11 y Judas 1:9. Y son santos como Dios, ¿sí? O sea, son santos, hay santidad, son apartados, ¿sí? Apocalipsis 14:10. Ahora, vamos a ver su oficio, y acá solamente vamos a citar un versículo bíblico para que lo podamos ver, ¿sí? Son espíritus ministradores, ¿sí? O sea, como que cumplen el papel que Dios les manda a realizar, ¿sí? Básicamente lo vemos en Génesis 8:1-10, en Daniel 9:21, también en el Daniel 6:21-22, Génesis 28:12 y 32:1, Lucas 1:26 y Mateo 1:20 en el caso de José. ¿Sí? Como que cumplen la consigna que Dios les manda, bueno, a traer el mensaje, traer lo que tienen que traer o lo que tienen que hacer en el mundo. También lo vemos cuando Pedro fue librado de la cárcel, allí en Hechos 10 y en 12:6-7, Mateo 4:11, etcétera. Entonces, básicamente, como un resumen, a la luz de la palabra, y ya sin derecho, digamos, a controversia, porque si tú estás siguiéndome en este video, viendo los versículos bíblicos, me imagino que ya tienes una idea
base sentada en tu mente, en tu corazón acerca de los ángeles. Fueron creados por Dios, son servidores, siervos de Dios y de los que cumplen la voluntad no que estén sujetos a nosotros, sino que nos prestan un servicio conforme la voluntad de Dios y el propósito que tengamos nosotros. ¿Sí? Lo vemos allí con los apóstoles, cuántas veces no interactuaron con ellos, con los profetas, con los jueces en la antigüedad, porque tenían un propósito que cumplir. Entonces un ángel venía a ayudarles a cumplir ese propósito. Son santos, son humildes, son sabios, son poderosos, ¿sí? Entonces todo eso lo vemos en los ángeles que no aceptan adoración, ¿sí? Porque la gloria y la honra es solo para Dios. Y bueno, ahí ya creo que ya tenemos bueno, también una clasificación desde el ángel de Jehová, que como dice al principio en muchas partes es básicamente mismo nuestro Señor Jesucristo. Vemos que los arcángeles, que son jefes de ángeles, vemos los serafines, que son seres como de fuego, vemos los querubines, que son ángeles de alto rango, que están también en la presencia de Dios, y uno de ellos pues era Lucifer, Luzbel, Satanás, que era un ángel de rango querubín, según lo vemos allí en Ezequiel 28 e Isaías 14. ¿Sí? Básicamente eso es acerca de la doctrina de los ángeles. Como vemos, los ángeles no son para adorarlos, para tener la imagen acá, que el ángel de mi guarda, al cual yo le prendo una vela, al cual yo le rezo, al cual yo llamo, no. Ellos son solamente ministradores de Dios a favor de sus santos, de sus hijos en este mundo. Así que eso es, mis amigos. Un abrazo para todos y nos vemos en la siguiente doctrina próximamente.